¿Qué onda, amiguetas? ¿Cómo están? Espero estén muy bien, que estén teniendo un increíble día, una increíble velada, una increíble semana, una increíble vida. Y pues nada, amigos, eh, bienvenidos a un capítulo más de Entre Fogatas, en donde todo lo que hablamos lo hablábamos con la verdad o pues con nuestra verdad. Eh, Espero que en este ratito que vamos a estar por acá se lo pasen muy cool. Ya saben, todo lo que decimos aquí lo decimos con el corazón, lo decimos con algún objetivo y puedes estar de acuerdo o no estar de acuerdo, no pasa nada, lo importante es que te la pases muy padre por acá. Y pues nada, amigos, este capítulo no tiene un nombre todavía, es un poquito complicado, no sé realmente cómo ponerle de título, sin embargo sí es importante para mí estar aquí, es la segunda vez que grabamos esto porque la pasada tuvimos algunos contratiempos, pero pues nada, ya estamos por acá. Eh, y antes de comenzar con el capítulo y a lo que venimos, quiero agradecerles realmente por todo lo que pues está viviendo, experimentando, todo lo que se está haciendo. Está muy padre, lo estamos disfrutando muchísimo y estamos teniendo mucho apoyo de muchos de ustedes, lo cual es muy bonito y muy importante para nosotros, para pues nuestro mayor crecimiento. Y pues nada, eh, hoy no estamos en el lugar donde siempre, estamos en un lugar más privado porque de eso se trata el capítulo de hoy. Hoy vamos a hablar de cosas un poquito más privadas, más serias y pues nada, a lo que venimos y vamos a empezar con este capítulo. Y bueno, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar con esta historia? Esta historia es sobre una niña de unos 13, 14 años que está experimentando cosas en su vida. Esa niña pues era yo. Realmente yo puedo decir que los scouts me salvaron de muchas cosas que a lo mejor ni siquiera pasaron por mi cabeza, pero aún así pues me ayudó a generar más conciencia de lo que estaba pasando. Como sabemos, pues el contexto social en donde vivimos la mayoría de los mexicanos es un poquito compleja y bueno, pues no es la excepción. Eh, Muchos de mis inquietudes por entrar en el movimiento surgen desde que mi familia, tanto mi mamá, tanto mi papá como tíos, son parte del movimiento. Entonces, pues conforme voy creciendo, me voy enterando de estas pequeñas historias. Voy a tratar de hacer esto lo más rápido posible y concreto, pero bueno, llega un punto en el que mi hermana empieza con esta inquietud de conocer un poquito más sobre los scouts. Empiezan a tener esa cercanía en algunos grupos. Al final damos con el grupo con el que yo inicié y con el que he culminado, porque pues realmente yo no tuve algún otro grupo. Yo empecé y terminé en el mismo lugar. Entonces está muy padre. Yo no digo que las personas que lo hagan que diferente, pues esté mal. Al contrario, creo que también es bueno para cada uno y cada uno sabe por qué lo hace. Pero bueno, yo corrí con la fortuna de mantenerme en ese lugar durante 11 años. 11 años de mi vida muy increíbles, muy maravillosos, con muchas enseñanzas. Pero bueno, yo llego a una patrulla, yo llego a los 13 añitos, a punto de cumplir 14 y de verdad cuando les digo a punto me faltaban 3 días para mi cumpleaños. Entonces llego y llego a una patrulla. En estos momentos quiero agradecerle a mi primer guía, Itzel, de verdad muchas gracias porque creo que fuiste una parte importante eh, dentro del movimiento para que yo continuara con mi vida dentro de. Eh, por azares del destino, llega una oportunidad unos años después. Obvio, yo aquí en esta patrulla me la está pasando súper bien, todo padre, todo bonito. Y de verdad, o sea, también fuimos de abajo hacia arriba, obtuvimos muchas cosas muy padres. Pero aquí viene algo que no les cuentan a todos. Esa transición de volverte una muchacha común y corriente dentro del escultismo a cuando tienes un poquito más de poder, por así llamarlo. Y que se me da la oportunidad de volverme una subguía. Hubo esa transición,
también fue pues algo muy importante para mí en esta etapa, em, porque pues yo no tenía mucho conocimiento de todo lo que estaba haciendo. Mi primer campamento fue muy raro porque no hubo fogata, pasé mucho frío, me mojé, no sé si por mi condición física, mi complexión, niñas más grandes que yo, y cuando les digo más grandes eran niñas que estaban a punto de pasar a clan, este, me veían como ese ritual, no sé si débil o no, no sé, pero bueno, pasaban muchas cosas y yo me enamoré. Yo sufrí mucho en ese campamento, mi comida se me cayó. Yo llegó un punto en el que de verdad me empecé a sentir mal, pero era de los nervios. O sea, yo quería como regresarme a mi casa. Pero me terminé enamorando, me terminó encantando y, empecé a entender muchas cosas. Cuando llega la oportunidad unos años después, aprox 2 años después de volverme su guía, pues no lo dudé y dije, hagámoslo. Ahí tuve mi segunda subguía porque no fue en esa misma patrulla. Fue Pau. Pau fue también una guía increíble, una guía que me guió durante muchas cosas. Esa guía que tienes el artículo 8 lo tiene bien grabado y se los juro que yo creo que es algo que lo lleva durante toda su vida. Y es algo muy increíble que tiene y es algo que yo atesoro. Y créanme que pasé muchas cosas muy, muy, muy bonitas con ella, pero también llegó un punto en el que fue un conflicto. Eh, Total, que se me da esta oportunidad, se nos da porque también a ella de empezar en otra patrulla, empezar a hacer otras cosas, y abrimos la patrulla SOTS. Espero que continúe esa patrulla. Este, ya tenía historia esta patrulla en la tropa, pero se cerró por situaciones y la volvimos a abrir. Retomamos la patrulla y eso fue algo pues muy importante también, ¿no? Continuamos con toda esta aventura, vivimos cosas muy padres y bueno, cuando empezamos a tener todas estas cosas, fue empezar de cero. Ya veníamos de una rutina de muchas situaciones y empezar con esta aventura fue algo muy, muy padre, ¿no? Real, yo es algo que atesoro y que guardo y voy a tener siempre en mi corazoncito, el cómo nos aventamos a hacer esas cosas cuando la verdad me atrevo a decir que no creían en lo que íbamos a hacer. Bueno, llega la etapa en la que ella culmina su temporada en la tropa y me quedo como guía. En verdad es algo muy complejo, muy difícil, porque me dio un miedo que no puedo explicar, o sea que hasta la fecha no puedo explicar lo que sentí en esos momentos. Recibí apoyo de otras guías, de Ingrid, mi amiguita Ingrid, que aquí seguimos, la amistad sigue, viéndonos cada 3 años, pero aquí seguimos. De Andrea también, que lo mismo, cada 3 años nos vemos, pero ahí estamos. Entonces empiezas a sentir ese apoyo, ¿no? Pero también empiezas a sentir esa parte que te empiezan a señalar. Entonces es emocionante, es cuando empiezas a vivir muchas cosas. Cuando yo entro en esta etapa, también me doy cuenta que ya estoy a punto de culminar mi etapa en la tropa. Me faltaban aprox 2 años. Este, y en este proceso yo siempre, pues me dijeron que fui como muy matada dentro de los scouts, porque pues era muy como se tienen que entregar las cosas así, las tenemos que hacer así, etcétera, etcétera. Entonces trataba de ser muy responsable con eso y una disculpa por eso. Pero bueno, casi siempre me dijeron que fue muy, muy matada en estas cosas, eh, lo cual es gracioso, pero bueno, yo no me consideraba así, simplemente hacía lo que me correspondía. Y aquí viene mi primera decepción amorosa en aspecto scouts. Yo le llamo así porque fue un parte de aguas muy importante para mí, que viene cuando yo vengo trabajando durante 3, 4 años arduamente para obtener una insignia, la última insignia, la insignia máxima en la tropa. Muy bonita, por cierto. Y no se me entrega. O sea, yo les voy a contar cómo yo viví esa parte. Eh, Llega a un campamento
en septiembre, yo ya había cumplido los 18 añitos. Bueno, o sea, antes de continuar con eso, mi etapa como guía fue muy bonita, pero de verdad fue algo que me costó muchísimo trabajo. Y aquí viene una parte pues el trabajo que me costó, eh, que es cuando llegamos a esta etapa, ya era de mis últimos momentos, pero fue complicado. Llegamos a un campamento de Olimpiadas, me la pasé súper increíble. Las medallas me encantaron, de verdad, creo que fue uno de mis campamentos favoritos. Y bueno, ya en esta etapa competíamos de manera deportiva en diferentes cosas. En ese momento estaba en mi mejor momento como atleta, entonces, todo chido. Pero aquí pasa algo, yo como ya tenía los 18 años, yo ya competí con el clan. Entonces ese campamento yo no fui con la tropa, sino ya fui con el clan. En ese momento yo ya sentía como ya, se está acabando mi etapa. Recuerdo que todavía ese día me acerco a una de mis jefas en ese momento, Scouters, y yo le comenté, oiga, le puedo entregar mi carpeta ya para que le den la última revisada para mi insignia terminal, todo bien. Amigos, yo ya tenía completas mis especialidades insignias. O sea, ¿ustedes qué se creen? ¿Ustedes qué creen que me faltaba? Pero bueno, si ya me siguen en mis otras redes, por ahí hay un story time un poquito más profundo, más a detalle. Entonces, pues ya pasa esta situación y pues, oh sorpresa, llega la hora de la noche, ya hora de ceremonias, ya lo mítico, lo bonito. Y me acuerdo que llaman a tropa, había muchas tropas, muchos clanes, muchas manadas, muchos grupos. Entonces yo estaba con otro muchachón en el clan, pero pues éramos celdas. Entonces nos volteamos a ver y fue como de vamos y nos dicen los jefes de clan, sí, vayan, pues, les están hablando. Ok, vamos. Entonces, otro jefe nos dice, no, es que van a hacer entregas. Y yo todavía en forma de broma vuelto y le digo, ¿cuánto que las entregas somos nosotros? Uno presiente cuando ya van a pasar esas cosas. Entonces, eh, llegamos a la ceremonia y todavía antes de eso, el jefe que fue por nosotros nos dice, ay, no le van a entregar su insignia o va a ser el pase de no sé quién. Y yo así como de, no creo, pero bueno, continúo. Continuamos con esto. Llegamos y pues sí, dicho y hecho, nos llaman a esta persona y a mí al frente, se hace una despedida y todo, y yo ahí pues sentí feo, ¿no? Porque dije, ok, no me la dieron, ¿no? Eh, pues ya disfruté como la ceremonia, todo lo que venía. Yo dije, ay, yo no voy a llorar, ¿por qué voy a llorar? ¿No? O sea, X. Yo firme, pero no, pasa mi hermana a despedirse de mí, o sea, como si mi hermana no durmiera en la cama de al lado, si no nos regresábamos juntas después de esas actividades, o sea, real, lloré como nunca había llorado. Es muy gracioso, ahorita me acuerdo y me da mucha risa, y de hecho lo platiqué con ella ese día y fue como de, o sea, ¿por qué lloramos como así, no? O sea, es muchas cosas en ese momento. Eh, entonces, pues después de que pasa mi hermana, ya empiezan a pasar las muchachas de mi tropa, de mi patrulla, perdón. Entonces ya empiezo yo, pues ya muy sentimental, doy mi último grito, ay no, hasta se me puso la piel chinita de acordarme. Doy mi último grito patrulla como guía, doy mi último grito en la corte de honor, ya pasan pues todas estas cosas. Y pues obvio, ¿no? Yo traía como muchas emociones. Pasó, llegamos con el clan, nos dan la bienvenida, todo padre. Ya termina y me preguntan, oye, ¿y tu insignia? Y yo de, ¿cuál insignia? Y bueno, ellos ya me cuentan que pues el plan era que a mí me iban a entregar mi terminal o mi máxima de tropa y ya después iba a ser el pase. O sea, sí me las iban a dar como las dos juntas de una vez. Y pues no, no me la dieron, amigos, de verdad, fue una decepción muy triste. O sea, yo sí me sentí muy triste porque yo no soy quien para decir te mereces o no te mereces, pero yo sabía que me la había ganado. O sea, yo sabía todo lo que había trabajado, yo sabía todo lo que había hecho y sí fue algo que me pegó mucho. Entonces yo recuerdo muy bien las palabras de mi jefe de clan, en ese momento del jefe Charlie, lo quiero mucho. Paréntesis, ese jefe lo bató con mi papá. Entonces, imagínense, había una conexión muy bonita. Me dio muchas experiencias muy bonitas también que algún día les iré contando. Y de esto se trata. Así les voy a ir contando estas cosillas. Pero
hoy no. este, y ya, total que pasan muchas cosas. Él me dice, ahora demuestra el por qué te lo merecías. Ahora demuestra esa situación, ¿no? Entonces, pues yo estaba muy triste. O sea, yo de verdad que mi primer año en el clan fue como, ay, no, yo ya no quiero. O sea, estaba muy decepcionada. Y por eso es lo que yo les decía en un capítulo anterior o dos, no recuerdo, no sé fue si en el pasado, pero yo les decía, ¿por qué le damos a los muchachos por dar las cosas? No porque se las demos se van a quedar. Muchas veces las damos y no se quedan, se van. Entonces, mejor démoslas a las personas, a los muchachos, a los jóvenes que lo están trabajando y se lo están ganando. Pero bueno, pasa esto, empiezan a pasar muchas cosas y llega pandemia. Llega la triste pandemia. Después de esta pandemia llega un punto, un parteaguas muy importante en mi vida, en donde empieza a haber una transición de ya volver un adulto responsable. Mi hermana se volvió una adolescente y mi sobrina una niña. Entonces fue algo complicado porque estar 24/7 en el mismo lugar, entendiendo todos esos cambios, era muy complicado. Entonces yo empecé a entender muchas cosas de la vida que yo quiero, o sea, hago mucho paréntesis en esto porque es cuando yo entiendo todo el trabajo que tenía que estar haciendo yo para conseguir las cosas dentro de los scouts. Obvio, empezamos a dejar las actividades pues, para casa y todo fue muy difícil, fue muy complicado. Eh, y bueno, al final del día, cuando regresamos de pandemia, ya que podamos salir, todo bien, regresamos muy pocos. Mis padrinos ya se habían ido. Eh, el punto de todo esto es que yo me quedé un año, bueno, como 6, 7 meses sola en el clan. Solo era yo y ahí me puse a prueba en muchas cosas, en muchísimas cosas, en el aspecto, si yo no me sentía capaz de hacer amarres, yo no me sentía capaz de hacer construcciones, pues en ese momento yo lo aprendí. Y yo lo aprendí sola porque no había quien los hiciera por mí. Porque sí, yo fui una niña consentida en el clan. Cuando yo llegué, sí, sí lo fui. Y no me da pena decirlo. No me da pero también aprendí mucho. Aprendí mucho de esas personas que me guiaron, de Miguel, de Mariana, de Alondra. Menciono sus nombres porque fueron parte muy importante de mi crecimiento personal y en el movimiento. Entonces, pues nada, ahí es cuando yo empiezo a entender y agarrar la batuta de todo esto. Me estoy yendo un poquito rápido por el tiempo, trato de hacer esto muy rápido. Tampoco quiero spoilearles historias que les voy a ir contando. Entonces, llegamos a ese punto en el que empiezan a llegar muchachos. Entonces, en cuanto llegan los muchachos, pues ahí yo entiendo oye, a ver, yo ya no soy la chiquita aquí y al contrario, tengo que ponerme en modo diablo. Abro fue antes de pandemia, si no me equivoco, es que no es cierto, fue despuesito de pandemia, a mí se me entrega mi investidura Robert, o bueno, como precursora, se me entrega, se me hace mi ceremonia, todo muy padre, todo muy bonito, fue algo bien lindo, o sea, yo no voy a entrar en detalles por la mística que lleva, yo no se las voy a arruinar, eso sí, yo no. Pero estuvo mi familia, estuvieron muchos amigos, estuvieron muchas personas muy importantes para mí en ese momento, e incluso llegaron cartas de personas importantes en ese momento o mensajes. Entonces es bonito, ahorita me acuerdo y es como pues muy padre todo eso y muy mágico, además de que fue en un lugar muy bonito para mí, así que 10 de 10 por esa ceremonia. Pero bueno, llega ese punto de mi vida en el que yo ya era la única rover ahí. Entonces tenía que tomar la batuta de todo esto, empezar a armar todo el show. Y sí, empecé a armar el show. Yo no me llevo totalmente el crédito porque sí tuve mucho apoyo de jefes, de muchachos y demás, pero sí me costó muchísimo trabajo. O sea, me costó muchísimo trabajo el de venir de un clan grandote a luego ser una yo y luego otra vez empezar a construir. Fue muy difícil. Y con esto, de verdad, muchachos, no se desaniman cuando se vean uno o dos personas. O sea, real, ustedes pueden hacer muchísimo. Y yo ahí aprendí muchísimas cosas del movimiento, aprendí muchas cosas de otras secciones, aprendí muchísimas cosas sobre mí y muchísimas cosas de la vida. Entonces, eso está súper padre y es algo que yo me llevo completamente. Es algo que ahí yo empecé a entender muchísimas
cosas del movimiento en general, ¿eh? O sea, yo les hablo desde los más chiquitos hasta los más grandes, yo les aprendí muchísimo a todos y eso fue algo que me ayudó a reforzar y a entender cosas que a lo mejor no entendía más pequeña, que puede resolver, atender y pues al final obtuvimos resultados. Entonces, pues nada, después de todo esto, empezó un clan diferente. Un clan en donde se sentía con más armonía, más amiguitos, más vamos a salir, más todo. Pero pues lo bueno, o sea, cuando está mal formado, se acaba rápido. Y llega una etapa en mi vida muy difícil. Fue una etapa de mi vida que yo me hundí, cabé y me hundí y seguí acabando y yo me seguía hundiendo en muchos aspectos de mi vida. Y sí, aquí vuelvo a hacer énfasis en que los scouts me saludaron de una forma que no tienen idea y yo les agradezco a todos esos adultos que dan el servicio de corazón porque en verdad, o sea, yo no sabía que estaba hundida en una depresión. O sea, de verdad yo no lo sabía, yo no lo había entendido, eh, pero tuve a esa mano amiga y esa mano amiga que yo siempre voy a apreciar con todo lo que soy y lo voy a tener muy presente y siempre en mi corazoncito. Y fue mi jefe René, quien me apoyó como no tiene ni idea, o sea, incluso dentro y fuera del movimiento lo hizo de una forma increíble y me hizo entender el valor y de todo lo que yo estaba esforzándome. Mientras yo estaba viviendo todas estas cosas bonitas y cosas tristes, seguía trabajando yo, porque yo algo que sí tenía como objetivo era una insignia terminal en el movimiento y amigos, de verdad que ustedes no saben todo lo que yo tuve que trabajar para obtener una tras otra, tras otra, tras otra insignia. Llega febrero, yo ya estaba muchísimo mejor, yo ya estaba pues muy, ya entera, ya feliz amigos, yo ya había pasado por muchas cosas. Eh, Me hablan para que yo vaya pues a mi, el aniversario del grupo, yo no quería ir, es que me puse emocional, perdónenme. Entonces, pues voy. Al final del día yo ya me imaginaba para lo que era, pero fui. eh, Total que nos llaman al clan para una ceremonia y fuimos. Cuando yo volteo y veo a muchas de las personas que les fui mencionando ahorita, es pues impactante, ¿saben? Mi familia, mis amigos, esa guía que tuve que me enseñó muchísimas cosas, mis padrinos, mi madrina impuesta, jefes de una etapa muy difícil y jefes nuevos que me abrieron como la visión de muchas cosas, para mí fue ya lo lograste. Entonces, eso para mí fue una satisfacción muy, muy grande y eso fue hace poquito, de verdad, hace muy poquito, pero ahí entendí que yo no quería estar frente a un grupo, yo no quería estar frente a una sola persona, no quería ser envidiosa y solo compartírselo a pocas personas. Yo quería compartirles todo esto a todas las personas que yo pudiera, porque real, ustedes no saben todo lo que me ha marcado durante toda mi vida, el simple hecho de poder ser más abierta, de poder ser más extrovertida, de poder ser y hacer tantas cosas es la cosa más increíble que me puede pasar y me lo ha regalado, pues sí, el movimiento. Yo sé que también me lo ha regalado mi familia, la escuela, mis amigos, etcétera, pero sí es una parte fundamental en mi vida y es muy importante el creer en mí, el que no me dejé caer, que no me dejaron caer y yo estoy muy, muy agradecida con todas esas personas que están aquí. Como se los dije en un inicio, esto era un poquito más íntimo. Y esta es la primera parte de cómo, o un resumen de cómo he llegado hasta este punto. Ha sido nada fácil. Han sido una infinidad de cosas que ustedes, híjole, me gustaría contarles más a detalle todo esto, pero también todo a su tiempo, todo en su momento y se los iré contando con Story Times. Saben, o sea, son cosas muy pequeñas, pero si yo algo quiero rescatar de esto que les estoy contando, de esto que les estoy diciendo, es que no se rindan. De verdad que aunque ustedes sientan que el camino se hizo cada vez más pequeño y ya no hay salida, créanme que no. Y si no es en este grupo, puede ser en otro. Y si no es en esta sección, puede ser en la que viene. Siempre va a haber personas que quieran sacar
su verdadera luz, que quieran hacer que es su pequeña antorchita se vuelva una fogata enorme. Entonces, de verdad, esto es algo que se los comparto con todo mi corazón. Y yo pensé que no me iba a salir como al principio, pero creo que salió muchísimo mejor. Y pues nada, yo creo que es momento de que empecemos cada uno de nosotros a buscar eso que queremos, de llegar a ese punto en el que queremos y no desertemos de ahí. ¿Nos va a costar? Sí, nos va a costar, pero pues es intención de cada uno el poder hacer todo esto o dejarlo así en el que hubiera pasado. Pues nada, amigos, ya se nos fue muy rápido el tiempo. De verdad que yo no se los quiero hacer muy tediosos, pero pues era importante para mí saber sacarlo. Y pues ya saben, amigos, si se sienten identificados, identificadas, si quieren compartir una historia, si quieren en algún punto que yo cuente sus historias, ya saben, son completamente bienvenidas. Váyanme a seguir a todas mis otras redes. Y pues nada, nos escuchamos en la siguiente fogata. Y pues aquí los andaré leyendo. Que tengan una increíble noche, increíble semana, increíble vida. Y pues un abrazo. Y pues nada, nos vemos en otro capítulo de Entre Fogatas.